Quiso deshacerse de su madre anciana, a pesar de todo el amor que le había dado, pero lo que pasó en el precipicio lo cambió todo. Lo que estás a punto de escuchar te romperá el corazón, pero también te hará reflexionar sobre el verdadero valor de una madre. Una mujer que lo dio todo por su hijo y fue llevada al borde de un precipicio por las manos de quien ella misma enseñó a caminar. Pero lo que sucedió en ese momento cambió sus vidas para siempre. Antes de comenzar, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina, Colombia o tal vez desde Estados Unidos? Nos encantaría saber de dónde nos ves y conocer tu opinión sobre esta historia que tocará las fibras más profundas de tu corazón. En un pequeño valle rodeado de montañas, donde las casas se aferraban a las laderas como recuerdos que se niegan a desvanecerse, vivía una familia que alguna vez había conocido días mejores. La casa de los Mendoza era de esas construcciones antiguas, con paredes de adobe que guardaban secretos de generaciones, con un techo de tejas rojas que el tiempo había cubierto de musgo verdoso y con ventanas de madera que crujían cada vez que el viento soplaba desde las cumbres nevadas. Dentro de esa casa habitaba Elena, una mujer de 78 años, cuyo rostro, marcado por el tiempo, contaba historias de sacrificio, amor y desilusión. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la luz de la juventud y la esperanza, ahora parecían opacos, cansados, como dos piedras pulidas por el río del dolor. Sus manos, arrugadas y manchadas por las labores de toda una vida, temblaban ligeramente cuando intentaba sostener una taza de té. Su cabello, completamente blanco como la nieve que coronaba las montañas cercanas, lo llevaba recogido en un moño sencillo que ella misma se hacía cada mañana frente a un espejo agrietado. Elena vivía con su hijo Roberto, un hombre de 45 años cuyo carácter se había endurecido con los años como la tierra bajo el sol implacable del verano. Roberto había sido un niño dulce, de esos que abrazan a su madre con fuerza y le dicen «te quiero» antes de dormir. Pero la vida tiene una manera cruel de transformar a las personas, de convertir la ternura en resentimiento, el amor en indiferencia y la gratitud en amargura. Junto a Roberto vivía su esposa Mónica, una mujer delgada de 42 años, con el cabello teñido de un rubio artificial que contrastaba con sus raíces oscuras. Mónica tenía una manera particular de fruncir los labios cuando algo le disgustaba, y desafortunadamente la presencia de Elena en la casa le disgustaba constantemente. Su voz, aguda y cortante, resonaba en las paredes cuando hablaba de la carga que representaba cuidar a una anciana. Y estaba también Mateo, el nieto de Elena, un niño de 10 años, con los ojos más nobles y puros que pudieran imaginarse. Mateo tenía el cabello castaño y despeinado, las rodillas siempre raspadas de jugar en el patio, y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Era el único en esa casa que miraba a su abuela con verdadero amor, el único que se sentaba junto a ella en las tardes y escuchaba sus historias sobre tiempos mejores, sobre cuando ella era joven y fuerte, cuando sus manos construyeron esa misma casa, piedra por piedra, junto al abuelo que Mateo nunca conoció. La casa de los Mendoza no siempre había sido un lugar de tensión y palabras hirientes. Hubo un tiempo, no tan lejano, cuando la risa de Elena llenaba cada rincón, cuando su energía incansable mantenía todo en orden, cuando ella era el pilar que sostenía a la familia completa. Pero la vejez, esa ladrona silenciosa, le había arrebatado la fuerza, la salud, la independencia. Ahora, Elena dependía completamente de Roberto y Mónica para todo, para comer, para vestirse, para levantarse de la cama cada mañana. La mañana del 23 de marzo amaneció como cualquier otra en el valle. El sol apareció tímidamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados que se reflejaban en las ventanas de las casas desperdigadas por la ladera.
El aire fresco de la madrugada traía el aroma de la tierra húmeda y el canto lejano de los gallos que anunciaban el nuevo día. Elena se despertó en su pequeña habitación, un cuarto que alguna vez fue el más hermoso de la casa, pero que ahora servía como depósito de cosas viejas y olvidadas. Su cama, estrecha y con un colchón hundido en el centro, estaba arrinconada contra la pared más fría de la habitación. No había calefacción allí, solo una manta delgada y raída que apenas le proporcionaba calor durante las noches heladas. Las paredes, antes pintadas de un amarillo alegre, ahora mostraban manchas de humedad que formaban mapas imaginarios de países que Elena nunca visitaría. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor familiar que recorría su espalda como alambres de púas. Sus rodillas protestaron cuando intentó ponerse de pie y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Cada movimiento era una batalla contra su propio cuerpo, contra el tiempo que se empeñaba en recordarle que ya no era la mujer fuerte que alguna vez fue. Logró llegar hasta la pequeña ventana de su cuarto y miró hacia afuera. El patio que ella misma había cultivado durante décadas ahora estaba descuidado, con hierbas creciendo entre las piedras del camino y las flores que tanto amaba marchitándose por falta de cuidado. Recordó cuando ese mismo patio estaba lleno de vida, cuando ella plantaba rosas rojas y geranios blancos, cuando Roberto era pequeño y corría entre las plantas persiguiendo mariposas. Un suspiro profundo escapó de sus labios agrietados. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que dio todo por su familia, que trabajó hasta el agotamiento para que su hijo tuviera un futuro mejor, había terminado siendo tratada como un estorbo, como un mueble viejo que solo ocupa espacio? Escuchó pasos pesados acercándose por el pasillo. Era Roberto. Elena reconocería esos pasos en cualquier parte, los mismos pasos que escuchaba cuando él era niño y corría a abrazarla después de la escuela, gritando «Mamá, mamá», con alegría. Pero ahora esos pasos no traían alegría, solo anunciaban otro día más de indiferencia y quejas. La puerta se abrió bruscamente, sin que nadie tocara. Roberto apareció en el umbral, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Vestía ropa de trabajo, pantalones de mezclilla gastados y una camisa a cuadros con las mangas arremangadas. Su rostro, que alguna vez fue el de un niño tierno, ahora mostraba líneas de amargura alrededor de la boca y arrugas profundas en la frente. «Ya levántate», dijo con voz seca, sin siquiera mirarla a los ojos. «El desayuno está en la mesa, y apúrate, que tengo cosas que hacer hoy». Elena asintió en silencio, acostumbrada a ese tono, a esa frialdad. Quiso decir, «Buenos días, hijo», pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Roberto ya se había dado vuelta y caminaba de regreso hacia la cocina, dejándola sola otra vez. Con movimientos lentos y torpes, Elena se vistió. Su ropa era vieja, heredada, prendas que Mónica ya no quería y que le pasaba con desdén. Un vestido floreado que había visto mejores días, con el dobladillo descosido y las mangas deshilachadas. Unos zapatos que le quedaban grandes y que hacían ruido cuando caminaba. Se miró en el espejo agrietado y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la Elena de antes? ¿Dónde había quedado esa mujer de ojos brillantes y sonrisa radiante? Caminó despacio hacia la cocina, apoyándose en las paredes para mantener el equilibrio. El pasillo era largo y oscuro, con fotografías antiguas colgadas que nadie miraba ya. Fotos de cuando Roberto era bebé, sostenido en brazos de Elena con una sonrisa de felicidad absoluta. Fotos de su boda, cuando ella lucía un vestido blanco sencillo pero hermoso, cuando su esposo Tomás estaba vivo y la miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Fotos de cumpleaños, de navidades, de momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra familia. Llegó a la cocina y encontró la mesa ya servida. Pero su lugar no era junto a Roberto y Mónica, que desayunaban en la mesa principal cerca de la ventana donde entraba la luz del sol.
No, el lugar de Elena era en una esquina, en una mesita pequeña que usaban para apoyar las ollas sucias, junto a la estufa que despedía un calor sofocante. Su desayuno consistía en un pedazo de pan duro del día anterior y un vaso de agua, nada más. Mientras tanto, Roberto y Mónica comían huevos revueltos con jamón, pan fresco con mantequilla, café humeante con leche. El aroma le llegaba a Elena y su estómago gruñó de hambre, pero ella sabía que no debía pedir más. La última vez que lo hizo, Mónica le había gritado que era una desagradecida, que ya era suficiente con darle techo. Mateo entró corriendo a la cocina, con su mochila colgando de un hombro y el uniforme escolar arrugado. Sus ojos se iluminaron al ver a su abuela y corrió hacia ella. «Abuela Elena», exclamó con alegría genuina, abrazándola con fuerza. Elena sintió que su corazón se llenaba de calor. Ese abrazo era lo único que hacía que valiera la pena levantarse cada mañana. «Buenos días, mi amor», susurró ella, acariciándole el cabello con sus manos temblorosas. Mateo miró el plato de su abuela y frunció el ceño. Sin decir nada, tomó la mitad de su sándwich de jamón y queso y lo puso en el plato de Elena. «Toma, abuela». «Yo no tengo tanta hambre», mintió el niño con una sonrisa. «Mateo». La voz de Mónica resonó como un látigo. «¿Qué haces?». El niño se giró hacia su madre con inocencia. «Solo comparto con la abuela, mamá. No desperdicies tu comida en ella», respondió Mónica con dureza, sin siquiera dejar de masticar. «Necesitas alimentarte bien para la escuela». Ella ya comió suficiente. Roberto levantó la vista del periódico que estaba leyendo y miró a su hijo con desaprobación. «Obedece a tu madre, Mateo. Ya hemos hablado de esto». Mateo bajó la mirada, avergonzado, pero no quitó el sándwich del plato de su abuela. Elena le acarició la mano con gratitud. «Está bien, tesoro. Vete a la escuela o llegarás tarde», le dijo con voz suave. El niño la abrazó una vez más antes de salir corriendo hacia la puerta. Elena se quedó mirando su figura pequeña hasta que desapareció, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Mateo era su única luz en medio de tanta oscuridad. Se comió el pedazo de sándwich lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un manjar. El pan era suave, el jamón salado, el queso cremoso. Era poco, pero era más de lo que normalmente recibía. Roberto se levantó de la mesa con brusquedad, haciendo que la silla rechinara contra el piso de madera. Miró a Elena con una expresión que ella no supo descifrar. Era enojo, resentimiento, o tal vez algo más oscuro. «Mónica», dijo con voz firme, «necesito hablar contigo, en privado». Su esposa se limpió la boca con una servilleta y siguió a Roberto hacia la sala, cerrando la puerta tras ellos. Elena se quedó sola en la cocina, con el sonido del reloj de pared marcando cada segundo, cada minuto de su existencia silenciosa. Intentó escuchar lo que hablaban, pero sus oídos ya no eran lo que solían ser. Solo captaba fragmentos, palabras sueltas que flotaban en el aire como hojas secas arrastradas por el viento. «No podemos seguir así. Punto. Es una carga. Hay que hacer algo». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo en el tono de Roberto le resultaba familiar. Le recordaba a la voz de su propio padre décadas atrás, cuando hablaba de deshacerse de los animales viejos que ya no servían para trabajar en el campo. Los recuerdos la inundaron como una ola. Elena cerró los ojos y se dejó llevar por las imágenes del pasado, cuando todo era diferente, cuando ella era la heroína de su propia historia y no la protagonista de una tragedia. Había nacido en ese mismo valle, en una casa aún más humilde que la actual, hija de campesinos que trabajaban de sol a sol para poner comida en la mesa. Desde muy pequeña aprendió el valor del sacrificio, del trabajo duro, de la familia. Su madre, doña Carmen, le enseñó a cocinar, a coser, a cuidar de la casa. Su padre, don Miguel, le enseñó a cultivar la tierra, a respetar la naturaleza, a ser fuerte ante las adversidades. Conoció a Tomás cuando tenía 18 años,
en la fiesta del pueblo. Él era un hombre trabajador, con manos callosas y corazón noble. Se enamoraron bajo las estrellas del valle, bailando al son de guitarras y violines. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla, pero llena de amor, con las bendiciones de sus padres y la alegría de toda la comunidad. Construyeron su casa con sus propias manos, piedra por piedra, tabla por tabla. Elena trabajó tanto como Tomás, cargando materiales pesados, mezclando cemento, pintando paredes. No había tarea que ella no pudiera hacer. Era fuerte, incansable, llena de vida y esperanzas. Roberto nació 2 años después de la boda, un día lluvioso de octubre que Elena nunca olvidaría. El parto fue difícil, largo, doloroso. La partera del pueblo estuvo con ella durante 18 horas, mientras Tomás caminaba nervioso en la sala. Cuando finalmente escuchó el llanto de su bebé, Elena lloró de alegría y alivio. Lo sostuvo en sus brazos, mirando ese pequeño rostro arrugado y perfecto, y prometió que haría todo lo posible por darle una vida mejor que la suya. Y cumplió esa promesa. Durante los siguientes años, Elena trabajó como nunca. Cultivaba vegetales en el huerto y los vendía en el mercado del pueblo. Cosía ropa para las familias vecinas. Hacía pan y dulces que vendía en la plaza los domingos. Todo el dinero que ganaba lo ahorraba para el futuro de Roberto. Cuando el niño cumplió 7 años y empezó la escuela, Elena caminaba con él cada mañana los 3 kilómetros que separaban su casa del pueblo, solo para asegurarse de que llegara seguro. Luego regresaba corriendo a casa para continuar con sus labores. Por las tardes, lo esperaba en la puerta con un vaso de leche tibia y galletas recién horneadas. Le enseñó a leer antes de que empezara la escuela, usando los pocos libros que tenían en casa. Le enseñó a escribir su nombre, trazando las letras en la tierra del patio con un palito. Le enseñó a contar, usando piedras de colores que ella misma pintaba. Roberto era un niño inteligente, curioso, y Elena se sentía orgullosa cada vez que sus maestros la felicitaban por tener un hijo tan brillante. Pero la vida tiene una manera de probar nuestra fortaleza justo cuando creemos que todo va bien. Cuando Roberto tenía 12 años, Tomás se enfermó. Lo que empezó como una tos simple se convirtió en algo mucho más grave. Los doctores del pueblo no sabían qué era, solo que cada día estaba peor. Elena usó todos sus ahorros para llevarlo a la ciudad, a hospitales donde pudieran ayudarlo, pero era demasiado tarde. Tomás murió 3 meses después, dejando a Elena viuda a los 32 años, con un hijo que criar sola. El dolor fue devastador. Elena sentía que una parte de ella había muerto junto con Tomás, pero no podía permitirse el lujo de derrumbarse, no cuando tenía un hijo que dependía de ella. Así que secó sus lágrimas, enderezó la espalda y siguió adelante. Trabajó el doble, el triple. Además de sus labores habituales, comenzó a limpiar casas en el pueblo. Se levantaba a las 4 de la mañana y no se acostaba hasta pasada la medianoche. Sus manos se agrietaban del agua fría y los químicos de limpieza. Su espalda dolía constantemente de agacharse y cargar cosas pesadas, pero nunca se quejó, nunca pidió ayuda. Roberto era su razón de vivir y ella haría cualquier cosa por él. Cuando Roberto cumplió 15 años, Elena pudo enviarlo a la escuela secundaria en la ciudad. Eso significaba pagar transporte diario, libros, uniformes, comida. El dinero era escaso, pero Elena siempre encontraba la manera. Vendió las pocas joyas que tenía, incluyendo su anillo de bodas. Vendió los muebles buenos que había heredado de sus padres. Vendió todo lo que no era absolutamente necesario. Hubo noches en que ella no cenaba para que Roberto pudiera llevar almuerzo a la escuela. Hubo inviernos en que ella tiritaba de frío porque había usado el dinero de la leña para comprarle a su hijo un abrigo nuevo. Roberto nunca se enteró de estos sacrificios. Elena se aseguró de que él siempre estuviera bien alimentado, bien vestido, feliz
Todo vale la pena por ti, hijo mío, se decía a sí misma cada vez que el cansancio amenazaba con vencerla. Tú eres mi vida, mi futuro, mi todo. Roberto se graduó de la secundaria con honores. Elena lloró de orgullo el día de la graduación, sentada en la última fila del auditorio con su vestido remendado y sus zapatos viejos, viendo a su hijo recibir su diploma. Todas las madres comentaban sobre sus hijos, sobre sus planes de universidad, sobre sus sueños. Elena solo sonreía y asentía, sabiendo que ella no podría enviar a Roberto a la universidad porque simplemente no había dinero. Pero Roberto tenía otros planes. Con 18 años, decidió que no quería seguir estudiando. Quería trabajar, ganar dinero, ser independiente. Elena sintió una punzada de desilusión, pero respetó su decisión. Al menos, pensó, ya no tendría que sacrificarse tanto. Roberto consiguió trabajo en una fábrica cercana. Al principio, las cosas parecían ir bien. Traía dinero a casa y lo compartía con Elena. Se mostraba agradecido por todo lo que ella había hecho por él. Le decía, «Gracias, mamá», y la abrazaba antes de irse a trabajar. Pero entonces conoció a Mónica. Mónica trabajaba como secretaria en la misma fábrica. Era bonita, con una figura esbelta y manera de hablar que parecía refinada. Venía de la ciudad y miraba el valle con cierto desdén, como si vivir allí fuera una desgracia temporal que pronto corregiría. Roberto se enamoró perdidamente. Elena lo notó de inmediato, en la forma en que su hijo se arreglaba más para ir al trabajo, en cómo hablaba constantemente de una compañera sin mencionar su nombre, en cómo llegaba tarde a casa con una sonrisa tonta en el rostro. Cuando finalmente Roberto le presentó a Mónica, Elena intentó ser amable, darle la bienvenida. Preparó una cena especial, limpió la casa hasta que brilló, se puso su mejor vestido. Quería causar una buena impresión, que Mónica viera que, aunque eran humildes, eran buena gente. Pero Mónica apenas probó la comida, mirando los platos sencillos con una expresión de disgusto mal disimulado. Habló poco durante la cena, y cuando lo hizo, fue para mencionar lo diferente que era todo en la ciudad, como si su lugar de origen fuera inherentemente superior. Elena notó las señales, pero no dijo nada. No quería interferir en la felicidad de su hijo. Si Roberto amaba a esa mujer, ella la aceptaría, sin importar sus reservas. Se casaron 6 meses después. La boda fue pequeña, íntima. Elena pagó lo que pudo, aunque Mónica se quejó de que todo era muy sencillo, muy pueblerino. Roberto, cegado por el amor, no defendió a su madre. Solo le pidió que entendiera que Mónica venía de otro ambiente. Después de la boda, la dinámica en la casa cambió drásticamente. Mónica dejó claro desde el principio que ella era ahora la mujer de la casa y que las cosas se harían a su manera. Elena, que había gobernado su hogar durante décadas, de repente se encontró siendo relegada, sus opiniones ignoradas, sus costumbres criticadas. «En la ciudad no se hace así», decía Mónica cada vez que Elena intentaba seguir sus rutinas habituales. «Eso es anticuado. Hay que modernizarse». La casa que Elena construyó con sus propias manos ya no se sentía como su hogar. Se sentía como una invitada no deseada, una visita que se había quedado demasiado tiempo. Y Roberto, su querido Roberto, por quien había dado todo, empezó a cambiar. Al principio fueron pequeñas cosas. Ya no la abrazaba por las mañanas, ya no le preguntaba cómo había dormido, ya no se sentaba con ella en las tardes para contarle sobre su día. Luego vinieron las quejas. Mónica se quejaba de que Elena hacía ruido al caminar, de que su ropa tendida en el patio afectaba la vista, de que su presencia en general era incómoda cuando tenían visitas. Y Roberto, en lugar de defender a su madre, comenzó a estar de acuerdo con su esposa. Comenzó a ver a Elena con los mismos ojos críticos de Mónica, a encontrar defectos donde antes solo había visto amor y sacrificio. «Mamá»,
Podrías comer más silenciosamente, le decía durante las cenas. Mamá, necesito que te quedes en tu cuarto cuando tengamos invitados. Mamá, Mónica tiene razón. Necesitas actualizar tu forma de hacer las cosas. Cada comentario era una puñalada en el corazón de Elena. El hijo que ella crió con tanto amor la estaba rechazando, empujándola hacia los márgenes de su propia vida. Cuando Mateo nació, Elena pensó que las cosas mejorarían. Un bebé trae alegría, unión, amor renovado. Y al principio así fue. Elena ayudó con el bebé, lo cuidaba mientras Mónica descansaba, le cantaba canciones de cuna que solía cantarle a Roberto cuando era pequeño. Pero incluso eso se convirtió en motivo de crítica. No lo cargues tanto, lo vas a malcriar, decía Mónica. No le cantes esas canciones viejas, son deprimente, agregaba Roberto. Déjalo en la cuna. Necesita aprender a dormirse solo, insistían ambos. Elena se sentía impotente, invisible. Su experiencia de madre no valía nada. Sus años de criar a Roberto exitosamente eran descartados como métodos antiguos que ya no funcionan. Pero desarrolló un vínculo especial con Mateo. Cuando el niño cumplió 3 años y comenzó a hablar, la primera persona a quien buscaba era a su abuela. Correría hacia ella gritando, «Vela, Vela», que era su forma de decir abuela. Elena lo abrazaba con lágrimas en los ojos, sintiendo que al menos alguien en esa casa todavía la amaba. Los años pasaron y Elena envejeció. Su espalda, que había cargado tanto peso durante tantos años, comenzó a encorvarse. Sus rodillas, que habían caminado miles de kilómetros, empezaron a fallar. Sus manos, que habían trabajado sin descanso, desarrollaron artritis dolorosa. Su vista se debilitó, su oído disminuyó, su memoria comenzó a fallarle ocasionalmente. Ya no podía ayudar con las labores de la casa como antes. Ya no podía cocinar sin supervisión porque a veces olvidaba apagar la estufa. Ya no podía salir sola porque se desorientaba en el camino de regreso. Y conforme ella se debilitaba, el resentimiento de Roberto y Mónica crecía. «Es una carga», escuchó que Mónica le decía a Roberto una noche, cuando pensaban que Elena estaba dormida. «Tenemos que estar pendientes de ella todo el tiempo. No puedo salir sin preocuparme de que se caiga o de que prenda fuego a la casa». «Lo sé», respondió Roberto con un suspiro pesado. «¿Pero qué puedo hacer? Es mi madre. Hay lugares para gente como ella», sugirió Mónica. «Asilos donde pueden cuidarla profesionalmente. No tenemos dinero para eso. Entonces necesitamos encontrar otra solución». Elena cerró los ojos con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas arrugadas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que dio todo se había convertido en un problema que necesitaba solución? Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Elena. Roberto comenzó a tratarla con creciente hostilidad. Ya no era indiferencia, era algo más activo, más cruel. Le hablaba con dureza, con impaciencia. Si ella tardaba en vestirse, él golpeaba la puerta gritando que se apurara. Si ella derramaba algo accidentalmente, él la regañaba como si fuera una niña traviesa y no la mujer que le dio la vida. Mónica era aún peor. Dejó de disimular su disgusto. Le servía las sobras de la comida, lo que quedaba después de que todos habían comido. Le daba ropa que ni siquiera servía para donar. La ignoraba completamente cuando tenían visitas, como si Elena fuera un mueble, algo sin vida, sin sentimientos. Solo Mateo mantenía vivo el espíritu de Elena. El niño, ahora de 10 años, pasaba cada minuto libre con su abuela. Se sentaba en el suelo junto a su silla y le pedía que le contara historias de cuando ella era joven. «Cuéntame de cuando construiste esta casa, abuela», pedía con ojos brillantes de fascinación. Y Elena le contaba, reviviendo esos días cuando ella era fuerte y capaz, cuando tenía un propósito, cuando era valorada. «Cuéntame del abuelo Tomás», pedía Mateo. Y Elena le describía al hombre que amó,
su risa profunda, sus manos gentiles, su amor incondicional. Mateo escuchaba cada palabra como si fuera un tesoro, guardando estas historias en su corazón joven. Una tarde, mientras Elena le contaba sobre cómo ella solía hacer pan desde cero, Mateo preguntó algo que la tomó por sorpresa. «Abuela, ¿por qué papá y mamá son malos contigo?» Elena sintió que se le cortaba la respiración. No sabía qué responder. No quería envenenar a su nieto contra sus padres, pero tampoco podía mentirle. «No son malos, tesoro», dijo finalmente, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Solo están cansados. La vida a veces cansa a las personas. Pero tú también estás cansada y no eres mala», insistió Mateo con la lógica aplastante de los niños. Elena sonrió tristemente y le acarició el cabello. «Eres muy sabio para tu edad, mi amor. Muy sabio». Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Elena se quedó despierta mirando por la ventana de su cuarto. La luna llena iluminaba el valle, proyectando sombras largas de las montañas sobre las casas dormidas. Se preguntó si esta sería su vida hasta el final, siendo una carga, un estorbo, alguien que solo esperaba la muerte para liberar a su familia de su presencia. Pensó en su madre, doña Carmen, que había muerto rodeada de amor y respeto. Pensó en su padre, don Miguel, que falleció en su propia cama con toda la familia llorando su partida. Pensó en Tomás, que murió joven pero sabiendo que era amado profundamente. ¿Y ella? ¿Moriría sabiendo que su propio hijo la veía como una carga? Las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Lloró por la mujer fuerte que había sido. Lloró por el amor que dio y que no fue correspondido. Lloró por los años de sacrificio que parecían no significar nada. Lloró por la soledad que sentía incluso estando rodeada de familia. Pero sobre todo, lloró por Roberto, por el niño dulce que se había convertido en un hombre amargado, por el hijo que había olvidado de dónde venía y quién le dio todo. Los días siguientes, al 23 de marzo, pasaron con una tensión palpable en el aire. Elena notó que Roberto y Mónica hablaban en susurros, que dejaban de hablar cuando ella entraba a una habitación, que la miraban con expresiones que no podía descifrar. Algo estaba sucediendo, algo que involucraba a ella, y eso la llenaba de una ansiedad sorda que no la dejaba dormir. El 29 de marzo, un sábado por la mañana, Roberto entró a su habitación antes del amanecer. Elena se despertó sobresaltada al sentir su presencia. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando la silueta de su hijo en el umbral de la puerta. «Levántate, mamá», dijo con una voz extrañamente calmada, controlada. «Vamos a salir». «¿Salir?», preguntó Elena confundida, frotándose los ojos. «¿A dónde? ¿A esta hora?». «A un lugar especial, un lugar donde estarás mejor». Algo en su tono hizo que el corazón de Elena se acelerara. No era cariño lo que detectaba, sino algo frío, definitivo. «No entiendo, hijo. ¿Qué lugar? No hagas preguntas. Solo vístete y hazlo rápido». Roberto salió de la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Elena se quedó sentada en la cama, temblando no solo de frío, sino de un miedo primitivo que no podía explicar. Sus instintos le gritaban que algo estaba terriblemente mal. Con manos temblorosas, se vistió. Se puso el vestido más abrigado que tenía, una chaqueta raída que alguna vez fue azul, pero ahora era de un color indefinido, y sus zapatos viejos. Se miró en el espejo y vio el reflejo de una mujer asustada, vulnerable, una mujer que había vivido demasiado y había visto demasiado. Salió de su cuarto y encontró a Roberto esperándola en el pasillo. Llevaba una mochila en la espalda y algo en las manos que Elena no pudo distinguir en la penumbra. La casa estaba en silencio absoluto. Mónica y Mateo todavía dormían. «¿No les avisarás que salimos?», preguntó Elena. «No es necesario». Roberto caminó hacia la puerta de atrás.
la que daba al patio trasero y al camino que subía hacia las montañas. Elena lo siguió, su corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que le dolía el pecho. Cada paso era difícil, sus rodillas protestaban, su espalda se quejaba. «Roberto», intentó de nuevo, «¿a dónde vamos realmente?». Su hijo no respondió. Simplemente siguió caminando, subiendo por el camino empinado que se alejaba de la casa. El sol aún no había salido completamente, y el valle estaba cubierto de una neblina espesa que hacía que todo pareciera irreal, como un sueño, o más bien, una pesadilla. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. Elena jadeaba, luchando por mantener el ritmo. Varias veces tropezó con piedras sueltas y Roberto tuvo que sostenerla del brazo para que no cayera. Pero incluso ese gesto no parecía nacido de la preocupación, sino de la impaciencia, de querer terminar con lo que fuera que estaba haciendo. «Roberto, por favor», suplicó Elena, deteniéndose para recuperar el aliento. «Ya no puedo más. Mis piernas me duelen mucho. Falta poco», fue todo lo que dijo, tirando de su brazo para que siguiera caminando. El camino se volvió más empinado, más rocoso. Habían dejado atrás la zona segura, los senderos conocidos. Ahora estaban en terreno salvaje, donde solo los cazadores y los excursionistas se aventuraban. A ambos lados del camino, el terreno caía en pendientes pronunciadas cubiertas de arbustos espinosos y rocas afiladas. Finalmente llegaron a un claro, un espacio plano en medio de la montaña, desde donde se podía ver todo el valle abajo. La vista era espectacular, con las primeras luces del amanecer tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Las casas del pueblo parecían pequeñas maquetas desde esa altura, con sus techos rojos brillando bajo el sol naciente. Pero Elena apenas notó la belleza del paisaje. Su atención estaba completamente enfocada en Roberto, que se había detenido peligrosamente cerca del borde del precipicio. Dejó caer la mochila al suelo y sacó algo de ella. Era una cuerda larga y gruesa. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro aterrorizado. Roberto no respondió. Comenzó a hacer un nudo, sus manos trabajando con precisión mecánica. Elena observaba, paralizada, mientras su cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo, lo que estaba a punto de suceder. «Roberto», su voz tembló. «Hijo mío, por favor, dime qué está pasando». Finalmente, Roberto levantó la vista y la miró. En sus ojos, Elena vio algo que nunca pensó que vería. Frialdad absoluta. Una determinación escalofriante que le recordó a la mirada de un carnicero antes de sacrificar un animal. «No puedo más, mamá», dijo con voz plana, sin emoción. «Eres una carga que ya no puedo sostener. Mónica tiene razón. Esto tiene que terminar». Las palabras golpearon a Elena como piedras. Durante un momento no pudo respirar, no pudo moverse, no pudo pensar. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No te hagas la tonta. Sabes exactamente qué estoy diciendo. Te he traído aquí para liberarme de ti, para liberar a mi familia de ti. Roberto, soy tu madre». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Soy la mujer que te dio la vida, que te crió, que sacrificó todo por ti. Sacrificaste, sacrificaste», repitió Roberto con amargura, siempre con lo mismo. «¿Y yo qué? Tengo que cargar con esa culpa por el resto de mi vida. Tengo que seguir cuidándote porque alguna vez fuiste buena conmigo. No es culpa, hijo. Es amor. Es lo que las familias hacen. Yo cuidé a mis padres cuando envejecieron y ellos lo agradecieron. Tu padre, Dios lo tenga en su gloria, habría cuidado de mí si hubiera vivido. Eso es lo que hacen las personas que se aman». «Pues yo no tengo ese amor», respondió Roberto con frialdad brutal. «Solo tengo cansancio, resentimiento y la necesidad de que esto termine». Elena sintió que sus piernas ya no la sostenían.
Se dejó caer de rodillas en el suelo rocoso, sintiendo el dolor agudo de las piedras clavándose en su piel a través de la tela delgada de su vestido. «Por favor», suplicó, juntando sus manos arrugadas en gesto de súplica. «Por favor, hijo mío, no hagas esto. Si quieres me iré. Encontraré otro lugar donde vivir. No volverás a verme. Pero no esto, por favor. No esto». Roberto la miró desde arriba, y por un momento, solo un breve momento, Elena creyó ver un destello de duda en sus ojos, un atisbo del niño que solía ser. Pero ese momento pasó tan rápido como llegó. «¿Y a dónde irías?», preguntó con sarcasmo cruel. «No tienes dinero, no tienes amigos, no tienes familia, además de nosotros. Eres una mujer vieja y enferma, no sobrevivirías una semana sola. Entonces llévame a un asilo. Por favor, hay lugares donde pueden cuidarme. ¿Con qué dinero? No tengo para pagar un asilo. Y aunque lo tuviera, ¿por qué debería gastarlo en ti?». Elena no tenía respuesta para eso. Solo tenía lágrimas, dolor y un corazón que se rompía en 1000 pedazos. Roberto se agachó y la tomó del brazo, levantándola con brusquedad. Elena intentó resistirse, pero no tenía fuerzas. Era como una muñeca de trapo en las manos de su hijo. La arrastró hacia el borde del precipicio. Elena podía ver el abismo abajo, las rocas afiladas, la caída que significaría el fin de su vida. El terror la paralizaba, pero también la impulsaba a luchar. «No, Roberto, no», gritó con una voz que no reconocía como suya, una voz primitiva de supervivencia. Por favor, piensa en Mateo. ¿Qué le dirás a tu hijo? ¿Cómo vivirás con esto? Le diré que te caíste, que quisiste caminar sola y resbalaste. Nadie lo cuestionará. Eres vieja, débil, los accidentes pasan». Elena intentó aferrarse a las rocas, a los arbustos, a cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero Roberto era más fuerte, más joven, más determinado. La empujó más cerca del borde, hasta que los dedos de sus pies tocaron el vacío. «Mira abajo, mamá», ordenó Roberto con voz siniestra. «Mira tu destino». Elena no podía mirar. Cerró los ojos con fuerza, rezando a Dios, a la Virgen, a cualquier fuerza superior que pudiera escucharla. Rezó por un milagro, por salvación, por despertar de esta pesadilla. Y entonces, como respuesta a sus oraciones, escuchó una voz pequeña, aguda, aterrorizada. «Papá». «No». Roberto se congeló. Elena abrió los ojos y vio a Mateo corriendo hacia ellos por el mismo camino que habían subido. El niño jadeaba, con la cara roja del esfuerzo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, con una expresión de horror que ningún niño debería tener jamás. «¿Qué haces aquí?», rugió Roberto, soltando momentáneamente a Elena, quien se dejó caer al suelo, alejándose del borde tanto como pudo. «Los seguí», dijo Mateo entre sollozos. «Te escuché levantarte, te vi sacar a la abuela de su cuarto, sabía que algo malo iba a pasar». «No puedes hacer esto, papá, es la abuela, no puedes». Roberto se pasó las manos por el cabello, frustrado, furioso. «Vete a casa, Mateo. Esto no es asunto tuyo». «Sí, es mi asunto», gritó el niño con una valentía que desmentía su pequeño tamaño. «Es mi abuela y la amo. Tú también deberías amarla. No entiendes nada. Eres solo un niño. Entiendo más de lo que crees». Mateo se acercó más, colocándose entre Roberto y Elena, como un pequeño guerrero protegiendo a su reina. «Entiendo que si le haces daño a la abuela, nunca podré volver a mirarte igual. Entiendo que esto está mal, muy mal». Roberto dio un paso amenazante hacia su hijo, pero Mateo no retrocedió. En cambio, dijo algo que cambió todo. «Papá». Su voz se volvió más suave, más triste. «Si hoy tiras a la abuela por este precipicio, ¿qué crees que haré yo cuando tú seas viejo?». El tiempo pareció detenerse. El viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. Todo el valle contenía la respiración, esperando la respuesta. Roberto se quedó inmóvil,
como si esas palabras lo hubieran convertido en piedra. Su rostro, que momentos antes había estado contorsionado por la furia y la determinación, ahora mostraba shock, confusión y algo más profundo, más doloroso. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, preguntó con voz apenas audible. Mateo repitió, con lágrimas corriendo por sus mejillas: si tú abandonas a tu madre, si le haces daño, si la tratas como si no valiera nada, ¿qué ejemplo me estás dando? Cuando tú seas viejo, cuando no puedas trabajar más, cuando necesites ayuda para comer y vestirte, ¿crees que yo te voy a cuidar? ¿Por qué debería hacerlo si tú no lo haces con la abuela? Cada palabra era como una flecha clavándose en el corazón de Roberto. Se tambaleó, como si físicamente lo hubieran golpeado. Miró a su hijo, vio el amor y la decepción mezclados en esos ojos jóvenes, y algo dentro de él se quebró. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza para mirar a Elena, que seguía en el suelo, temblando, con las manos cubiertas de tierra y rasguños, con el cabello revuelto por el viento, con el rostro surcado de lágrimas. Y en ese momento, Roberto se vio a sí mismo reflejado en los ojos de su madre. No vio a la mujer vieja y débil que había llegado a considerar una carga. Vio a la joven Elena que lo cargaba en brazos cuando era bebé, cantándole canciones de cuna. Vio a la Elena que trabajaba hasta la extenuación para que él tuviera ropa limpia y comida en la mesa. Vio a la Elena que vendió sus joyas para que él pudiera ir a la escuela. Vio a la Elena que nunca durmió una noche completa durante sus primeros años de vida, siempre pendiente de que estuviera bien, de que no le faltara nada. Vio todos los sacrificios, todo el amor incondicional, todas las veces que ella puso sus necesidades por encima de las de ella misma, y vio lo que había estado a punto de hacer. El peso de esa realización fue como si el cielo entero cayera sobre sus hombros. Sus piernas no lo sostuvieron más, y cayó de rodillas al suelo, el mismo suelo rocoso que había lastimado las rodillas de su madre momentos antes. «Dios mío», susurró, cubriendo su rostro con las manos. «Dios mío, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba a punto de hacer?» Los sollozos comenzaron, profundos y desgarradores, saliendo de un lugar dentro de él que había estado cerrado durante años. Lloró como no lo había hecho desde que era niño, con todo su cuerpo sacudiéndose por la fuerza de su dolor. «Mamá», logró decir entre sollozos. «Mamá, perdóname, por favor, perdóname». Elena, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar del terror que había sentido, a pesar de saber que su propio hijo había estado dispuesto a matarla, sintió que su corazón de madre se ablandaba. Porque así es el amor de una madre, incondicional, irracional, infinito. Se arrastró hacia Roberto y lo abrazó. Sus brazos débiles y temblorosos rodearon a su hijo adulto, sosteniéndolo como cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Está bien, hijo mío», murmuró, aunque no estaba bien, aunque nada estaba bien. «Está bien, no está bien», sollozó Roberto contra su hombro. «Nada está bien. Yo no estoy bien. ¿Qué clase de monstruo se ha apoderado de mí? ¿Cómo pude llegar a esto?» Mateo se unió al abrazo, rodeando a ambos con sus brazos pequeños pero fuertes. Los tres permanecieron así, en el borde del precipicio donde casi termina la tragedia, unidos en un momento de dolor compartido, de reconocimiento, de quebrantamiento necesario. El sol finalmente salió completamente, bañando el valle con su luz dorada. Los pájaros comenzaron a cantar de nuevo. La vida continuaba, como siempre lo hace, indiferente a los dramas humanos que se desarrollan en sus escenarios. Después de lo que pareció una eternidad, Roberto se apartó lentamente. Su rostro estaba hinchado por las lágrimas, sus ojos rojos e inyectados de sangre. Se veía descompuesto, roto, pero también había algo diferente en él, como si una parte oscura que había crecido en su interior finalmente hubiera sido expuesta a la luz. «No sé cómo arreglar esto», dijo con voz ronca. «No sé cómo compensarte por lo que te he hecho, por cómo te he tratado. Empieza por levantarte.
respondió Elena con suavidad. Levántate y regresemos a casa juntos. Roberto asintió y se puso de pie, tambaleándose un poco. Extendió su mano hacia Elena para ayudarla a levantarse. Ella la tomó, sintiendo la fuerza de su hijo, la misma fuerza que momentos antes había querido usarse en su contra, pero que ahora la sostenía, la ayudaba. Una vez de pie, Elena miró a su alrededor, al precipicio que casi se convierte en su tumba, al camino que habían subido, a las montañas que habían sido testigos silenciosos de su casi tragedia. «Vámonos de aquí», dijo con firmeza. «Este lugar no tiene nada más que darnos». El camino de regreso fue lento y silencioso. Roberto sostenía a Elena del brazo, no con impaciencia como en la subida, sino con cuidado genuino, asegurándose de que no tropezara, que no se lastimara. Mateo caminaba del otro lado de su abuela, su pequeña mano aferrándose a la de ella, como si temiera que si la soltaba, todo volvería a salir mal. Cuando finalmente llegaron a la casa, el sol ya estaba alto en el cielo. Mónica estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando escuchó la puerta abrirse. Salió para ver qué pasaba y se encontró con un espectáculo que no esperaba. Roberto, con los ojos rojos e hinchados, Elena cubierta de tierra y rasguños, Mateo con el rostro marcado por lágrimas secas. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz escalando hacia la alarma. Roberto miró a su esposa durante un largo momento antes de hablar. «Estaba a punto de cometer el peor error de mi vida», dijo con voz grave y seria. «Pero mi hijo me salvó de convertirme en algo imperdonable». Mónica frunció el ceño, confundida, pero algo en la expresión de Roberto le dijo que no era el momento de hacer más preguntas. Observó cómo su esposo llevaba a Elena hasta la sala y la ayudaba a sentarse en el sofá más cómodo, el que normalmente estaba reservado para ellos. «Espera aquí, mamá», dijo Roberto con una ternura que Mónica no escuchaba en años. «Voy a traerte agua y algo de comer». Elena simplemente asintió, demasiado agotada física y emocionalmente para hablar. Mateo se sentó junto a ella, sin soltarle la mano. Roberto fue a la cocina y comenzó a preparar un desayuno completo: huevos revueltos, pan tostado, café con leche, fruta fresca. Mónica lo observaba con una mezcla de confusión y creciente preocupación. «Roberto, ¿qué está pasando realmente?», insistió. «Lo que está pasando», respondió él sin dejar de cocinar, «es que casi pierdo a mi madre hoy. Casi la pierdo de la peor manera posible y habría sido mi culpa. No entiendo. No necesitas entender ahora. Solo necesitas saber que las cosas van a cambiar en esta casa. Mamá ya no dormirá en ese cuarto frío, ya no comerá las sobras, ya no será tratada como un estorbo. Es mi madre y merece respeto, amor y cuidado». Mónica abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de Roberto la detuvo. Era una mirada que no admitía argumentos, una determinación que no había visto antes en su esposo. Cuando el desayuno estuvo listo, Roberto lo llevó a la sala en una bandeja. Se arrodilló frente a su madre y le ofreció el plato con las manos que habían estado a punto de empujarla hacia la muerte. «Come, mamá», dijo suavemente, «y perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas». Elena tomó el tenedor con manos temblorosas y comenzó a comer. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de un tipo diferente. No eran lágrimas de dolor o miedo, sino de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. Mateo, sentado junto a su abuela, sonrió por primera vez en lo que parecía una eternidad. Había salvado a su abuela, y al hacerlo, también había salvado a su padre de sí mismo. Los días siguientes trajeron cambios que nadie en la familia Mendoza habría imaginado posibles. Roberto trasladó a Elena del cuarto frío y oscuro a la habitación más grande y luminosa de la casa, la que tenía ventanas que daban al jardín y dejaban entrar el sol de la mañana. Compró una cama nueva, con un colchón firme pero cómodo, sábanas suaves, almohadas mullidas.
Colgó cortinas nuevas y pintó las paredes de un amarillo alegre que recordaba a los días felices de la infancia de Elena. Mónica observaba estos cambios con una mezcla de resentimiento y resignación. Intentó protestar al principio, argumentando que era demasiado, que estaban gastando dinero innecesariamente, pero Roberto fue firme. «Esto no es negociable, Mónica», le dijo una noche, cuando ella insistió en que todo era exagerado. «Puedes estar de acuerdo o no, pero las cosas van a ser así de ahora en adelante». «¿Y yo qué? Mi opinión no cuenta». «Tu opinión cuenta cuando se trata de nosotros, de nuestra relación, de nuestras decisiones como pareja. Pero cuando se trata de cómo trato a mi madre, la única opinión que debe importar es la mía, y he decidido que voy a compensar, aunque sea un poco, todo el daño que le he causado». Mónica quiso replicar, pero vio algo en los ojos de Roberto que la hizo callar. Había una culpa profunda allí, pero también una determinación inquebrantable. Sabía que si presionaba demasiado, si insistía en su camino, podría perder a su esposo, porque Roberto había cambiado desde aquel día en la montaña, había cambiado de maneras que ella aún no comprendía completamente. Roberto comenzó a levantarse más temprano cada mañana para preparar el desayuno de Elena personalmente. Le servía huevos recién hechos, pan caliente, jugo de naranja natural, café preparado exactamente como a ella le gustaba. Se sentaba con ella mientras comía, preguntándole cómo había dormido, si necesitaba algo, si se sentía cómoda. Al principio, Elena no sabía cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a años de indiferencia y maltrato, así que esta súbita atención la desconcertaba. Esperaba que fuera temporal, una reacción de culpa que se desvanecería con el tiempo. Pero los días pasaban y Roberto no cambiaba, no volvía a ser el hombre cruel que casi la mata. Una noche, 2 semanas después del incidente en la montaña, Roberto entró en la habitación de Elena antes de que se fuera a dormir. Llevaba algo en las manos, envuelto en papel de periódico viejo. «Tengo algo para ti, mamá», dijo con una sonrisa tímida que Elena no veía desde que era niño. «¿Qué es?», preguntó Elena, intrigada. Roberto desenvolvió el paquete y reveló un álbum de fotos viejo, con la cubierta de cuero desgastada y las páginas amarillentas. Era el álbum de fotos de la familia, el que Elena no veía desde hacía años, desde que Mónica lo había guardado en algún rincón olvidado de la casa. «Pensé que te gustaría tenerlo en tu cuarto», explicó Roberto, sentándose en la cama junto a ella, «para que puedas mirar las fotos cuando quieras». Elena tomó el álbum con manos temblorosas y lo abrió. La primera foto era de su boda con Tomás, ambos jóvenes y radiantes, mirándose con amor absoluto. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Eras tan hermosa, mamá», dijo Roberto suavemente, mirando la foto sobre su hombro. «Era otra persona», respondió Elena con voz quebrada. «Una persona con sueños, con esperanza. Todavía eres esa persona. Solo has pasado por mucho». Siguieron hojeando el álbum juntos. Fotos de Roberto bebé, tan pequeño e indefenso en los brazos de Elena. Fotos de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de sus cumpleaños. Fotos de la familia completa, cuando Tomás aún vivía, cuando todos sonreían sin esfuerzo. «Mira esto», señaló Roberto una foto donde él tendría unos 5 años. Estaba sentado en las piernas de Elena, con los brazos rodeándole el cuello, besándole la mejilla. Me acuerdo de ese día. Había ido a la escuela y los otros niños se burlaron de mí porque mis zapatos estaban rotos. Llegué a casa llorando y tú me abrazaste y me dijiste que los zapatos no importaban, que lo que importaba era el corazón. Y al día siguiente, continuó Elena recordando, vendiste tu reloj de oro, el que te había regalado tu madre, para comprarme zapatos nuevos. Elena asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Harías cualquier cosa por mí», dijo Roberto, y su voz se quebró. «Literalmente cualquier cosa.
Y yo te pagué con desprecio y crueldad. No. Hijo, sí, mamá, no me contradiga. Sé lo que hice, sé cómo te traté, y cada día tendré que vivir con esa culpa. La culpa no sirve de nada si no va acompañada de cambio, dijo Elena sabiamente. Y tú has cambiado. Lo veo cada día. Eso es lo que importa. Roberto se quedó en silencio por un momento, procesando estas palabras. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente?, preguntó finalmente. Después de todo lo que hice, después de lo que estuve a punto de hacer, porque eres mi hijo, respondió Elena simplemente. Y el amor de una madre no tiene condiciones, no tiene límites. Puedo estar herida, decepcionada, asustada, pero nunca dejaré de amarte. No merezco ese amor. Nadie merece el amor. Es un regalo que se da libremente, no algo que se gana. Roberto abrazó a su madre con fuerza, enterrando su rostro en su hombro como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. Elena lo sostuvo, acariciándole el cabello, murmurando palabras de consuelo. Voy a ser mejor, mamá, prometió Roberto. Voy a ser el hijo que siempre mereciste tener. Ya eres ese hijo, respondió Elena. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Cuando Roberto finalmente se fue de la habitación, Elena se quedó mirando el álbum de fotos durante horas. Cada imagen era un recordatorio de momentos más felices, pero también era un testimonio de su fuerza, de todo lo que había superado, de todas las batallas que había ganado. Se había enfrentado a la pobreza y había sobrevivido. Había perdido a su esposo y había seguido adelante. Había criado a un hijo sola y lo había hecho lo mejor que pudo. Había enfrentado el rechazo y la crueldad y no se había quebrado. Y ahora había estado al borde de la muerte a manos de su propio hijo y había encontrado una manera de perdonar. Soy más fuerte de lo que pensaba, se dijo a sí misma en voz baja. He sobrevivido a todo esto. Puedo sobrevivir a cualquier cosa. Los meses siguientes trajeron una transformación completa a la casa de los Mendoza. Roberto no solo cambió la forma en que trataba a Elena, sino que también comenzó a cambiar en otras áreas de su vida. Se volvió más paciente, más considerado, más consciente de cómo sus acciones afectaban a otros. Comenzó a pasar más tiempo con Mateo, jugando con él, ayudándolo con sus tareas, escuchando sus historias sobre la escuela. El niño, que había sido testigo del momento más oscuro de su padre, ahora veía a un hombre que intentaba activamente ser mejor. Una tarde, mientras Mateo y Roberto jugaban fútbol en el patio, el niño preguntó: «Papá, ¿por qué trataste mal a la abuela durante tanto tiempo?». Roberto detuvo el juego y se sentó en el pasto, invitando a Mateo a hacer lo mismo. «Es una buena pregunta, hijo», dijo pensativamente, «y mereces una respuesta honesta». Mateo esperó, sus ojos fijos en su padre. «Creo que perdí de vista lo que realmente importa», continuó Roberto. «Me dejé consumir por las preocupaciones del día a día, por el trabajo, por el dinero, por tratar de mantener todo bajo control. Y en algún momento empecé a ver a tu abuela no como mi madre, no como la mujer que me dio todo, sino como un problema que necesitaba resolver. Pero eso está mal», dijo Mateo con la certeza moral de los niños. «Sí, está mal, muy mal, y me avergüenzo de haberlo hecho. Pero a veces, hijo, los adultos nos perdemos. Olvidamos las lecciones más importantes y necesitamos que alguien nos recuerde quiénes somos realmente». «¿Yo te recordé?», preguntó Mateo con curiosidad. «Sí, tú me salvaste de convertirme en alguien terrible. Me mostraste que si trataba mal a mi madre, te estaba enseñando a hacer lo mismo conmigo cuando yo fuera viejo, y no podía soportar esa idea». Mateo asintió, procesando la información. «Papá, ¿puedo preguntarte algo más?». «Por supuesto. ¿Todavía quieres a la abuela?». La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. Roberto tuvo que pensar cuidadosamente antes de responder. «Siempre he querido a tu abuela», dijo finalmente. «Pero durante mucho tiempo
dejé que otros sentimientos ocultaran ese amor. Frustración, resentimiento, impaciencia. Es como si el amor estuviera enterrado bajo capas y capas de cosas negativas, pero el amor siempre estuvo ahí, esperando ser redescubierto. ¿Y ahora? ¿Lo redescubriste? Sí, hijo, ahora lo redescubrí, y cada día intento mostrárselo, compensar todo el tiempo que lo oculté. Mateo sonrió ampliamente y abrazó a su padre. Estoy orgulloso de ti, papá. Esas palabras, viniendo de su hijo de 10 años, significaron más para Roberto que cualquier logro profesional o material que hubiera alcanzado. Lloró, abrazando a Mateo con fuerza, sintiendo gratitud por tener un hijo tan sabio, tan bueno, tan diferente a lo que él mismo había sido. Mónica, observando desde la ventana de la cocina, sintió algo moverse dentro de ella. Había estado resistiéndose a los cambios, aferrándose a su resentimiento hacia Elena, justificando su actitud con argumentos sobre cómo las cosas solían ser. Pero viendo a su esposo e hijo abrazados en el patio, recordando cómo casi habían perdido todo por su influencia negativa, comenzó a cuestionar sus propias actitudes. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Mónica tocó a la puerta del cuarto de Elena. Era la primera vez en años que voluntariamente buscaba hablar con su suegra. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el umbral, su voz inusualmente suave. Elena, sorprendida, asintió. Por supuesto. Mónica entró lentamente y se quedó de pie junto a la ventana, sin saber muy bien cómo comenzar. No soy buena con las palabras, dijo finalmente, no como Roberto, pero necesito decirte algo. Elena esperó en silencio, dándole espacio. Yo fui parte del problema, continuó Mónica, sus manos retorciéndose nerviosamente. Fui yo quien puso muchas de esas ideas en la cabeza de Roberto. Fui yo quien se quejaba constantemente, quien lo hacía sentir que cuidarte era una carga, y casi provocó algo terrible. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mónica, sorprendiéndola a ella misma. No era alguien que llorara fácilmente. No sé por qué fui así, admitió. Quizás porque vengo de una familia donde los viejos eran enviados a asilos sin pensarlo 2 veces. Quizás porque nunca aprendí el valor de la familia extendida. Quizás simplemente porque soy egoísta. O quizás, dijo Elena gentilmente, simplemente porque nadie te enseñó diferente. Mónica la miró con sorpresa. ¿No estás enojada conmigo? Oh, lo estuve, respondió Elena honestamente. Estuve muy enojada, pero el enojo es una carga pesada de llevar, y ya estoy demasiado cansada para cargar con cosas pesadas. No sé cómo arreglarlo, dijo Mónica, su voz quebrándose. Empieza por intentar conocerme, sugirió Elena. No como un estorbo, no como una carga, sino como una persona, como alguien que tiene una historia, experiencias, sabiduría que compartir. Mónica asintió lentamente. Me gustaría eso, dijo con sinceridad. Me gustaría conocer a la mujer que crió a mi esposo, que hizo al hombre del que me enamoré. Fue un comienzo pequeño, tentativo, pero fue un comienzo. En las semanas siguientes, Mónica comenzó a sentarse con Elena por las tardes. Al principio eran conversaciones breves, un poco incómodas, con largos silencios, pero gradualmente las palabras comenzaron a fluir más fácilmente. Elena le contó a Mónica sobre su vida, sobre los tiempos difíciles después de la muerte de Tomás, sobre cómo crió a Roberto sola, sobre los sacrificios que hizo. Mónica escuchaba, realmente escuchaba, y comenzaba a entender. Comenzaba a ver a Elena no como la anciana que compartía su casa, sino como una mujer completa con una vida rica en experiencias. Y Mónica también comenzó a compartir. Habló sobre su propia infancia, sobre padres distantes que medían el éxito solo en términos monetarios, sobre cómo nunca aprendió a valorar las relaciones por encima de las posesiones materiales.
Mis padres pusieron a mis abuelos en un asilo en cuanto se volvieron inconvenientes, confesó una tarde. Y yo pensé que eso era normal, que así era como se hacían las cosas. Nunca me detuve a pensar en cómo se sentirían ellos, abandonados por su propia familia. Nunca es tarde para aprender una manera diferente, respondió Elena. Y así, lentamente, la casa de los Mendoza se transformó de un lugar de tensión y amargura a un hogar verdadero, lleno de comprensión mutua, respeto y amor renovado. Elena comenzó a florecer de nuevo. Con el cuidado adecuado, la buena alimentación y el amor de su familia, su salud mejoró notablemente. Sus manos dejaron de temblar tanto, su espalda dolía menos, su mente estaba más clara y alerta. Pero más que la mejora física, fue la mejora emocional lo que realmente la transformó. Ya no caminaba con los hombros caídos como si cargara el peso del mundo. Ya no miraba al suelo cuando hablaba, como si no mereciera hacer contacto visual. Ya no se disculpaba por existir, por ocupar espacio, por respirar el mismo aire que los demás. Recuperó su dignidad, su sentido de valor propio, su alegría de vivir. Comenzó a compartir sus conocimientos con la familia. Le enseñó a Mateo a cultivar un pequeño huerto en el patio, mostrándole qué plantas crecían mejor juntas, cuándo plantar, cómo cuidar la tierra. El niño absorbía cada lección con entusiasmo, llamándola su maestra jardinera. Le enseñó a Mónica recetas tradicionales, platos que había aprendido de su propia madre y abuela, recetas que habían sido pasadas por generaciones. Mónica, que antes apenas cocinaba, descubrió que disfrutaba estos momentos en la cocina con Elena, escuchando historias mientras amasaban pan o preparaban guisos. Y con Roberto, Elena finalmente pudo tener las conversaciones que había anhelado durante años. Conversaciones sobre Tomás, sobre cómo había sido Roberto de bebé, sobre momentos felices del pasado que Roberto había olvidado. ¿Sabías que cuando tenías 3 años decidiste que querías ser pájaro?, le contó Elena una noche, riendo al recordar. Te subiste al techo del gallinero, extendiste los brazos y saltaste, convencido de que volarías. ¿Y qué pasó?, preguntó Roberto, sonriendo. Pues que caíste directo al lodo. Te llenaste de barro de la cabeza a los pies, pero no lloraste. Solo te levantaste y dijiste, creo que necesito practicar más. Tu padre y yo no pudimos parar de reír. Estas historias, estos recuerdos compartidos, comenzaron a reconstruir el vínculo entre madre e hijo que había estado tan dañado. Cada historia era un ladrillo más en el puente que los conectaba, un puente que Roberto había casi destruido completamente. 3 meses después del incidente en la montaña, la familia Mendoza celebró el cumpleaños número 79 de Elena. Fue una celebración modesta, pero llena de amor. Roberto horneó un pastel con la ayuda de Mateo, siguiendo una receta que Elena les había enseñado. Mónica decoró la sala con flores del jardín que ella misma había cortado y arreglado. Cuando Elena bajó de su habitación y vio la decoración, las flores, el pastel con velitas encendidas, no pudo contener las lágrimas. No tenían que hacer todo esto, dijo con voz emocionada. Sí teníamos que hacerlo, respondió Roberto abrazándola. Tenemos 79 años de cumpleaños que compensar, todos esos en los que no te celebramos como merecías. Cantaron «Feliz cumpleaños» todos juntos, con Mateo cantando más fuerte que nadie. Elena sopló las velas y pidió un deseo en silencio. «¿Qué pediste, abuela?», preguntó Mateo con curiosidad. «Si lo digo, no se cumple», respondió Elena con una sonrisa misteriosa. Pero en su corazón, ella sabía que su deseo ya se había cumplido. Su deseo era tener una familia que la amara, que la valorara, que la hiciera sentir importante, y eso era exactamente lo que tenía ahora. Comieron pastel y rieron juntos, compartiendo historias y bromas. Era una escena que cualquier observador externo habría considerado completamente normal, una familia feliz celebrando.
Pero para los Mendoza era un milagro, un testimonio del poder del perdón, del cambio, de la redención. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Roberto fue al cuarto de su madre una vez más. Llevaba algo en las manos, algo que había estado guardando durante semanas, esperando el momento adecuado. «Tengo un último regalo para ti, mamá», dijo. Era una caja pequeña, forrada con terciopelo azul gastado. Elena la reconoció inmediatamente. Era la caja donde ella guardaba sus cosas más preciadas, cosas que Mónica había empacado y guardado años atrás cuando estaban reorganizando. Dentro de la caja estaba el anillo de bodas que Elena había vendido para pagar la escuela de Roberto. O más bien, no era el mismo anillo, pero era uno muy similar, de oro simple con una pequeña inscripción en el interior. «No pude recuperar tu anillo original», explicó Roberto, su voz temblando con emoción. «Pero encontré uno parecido, y lo mandé grabar con las mismas palabras que tenía el tuyo. Amor eterno». Elena tomó el anillo con manos temblorosas y lo deslizó en su dedo. Le quedaba perfecto. «Hijo», susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «No tenías que hacer esto». «Sí tenía que hacerlo», insistió Roberto. «Tú vendiste este anillo por mí. El menor de mis problemas es devolvértelo». Se abrazaron nuevamente, madre e hijo, unidos por algo más fuerte que la sangre, el perdón, el amor redescubierto, la segunda oportunidad. «Te amo, mamá», dijo Roberto, «y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándotelo». «Yo también te amo, hijo mío», respondió Elena. «Siempre lo he hecho, siempre lo haré». Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Elena desde la muerte de Tomás. Vivió para ver a Mateo crecer, graduarse de la escuela, convertirse en un joven bueno y considerado que claramente había aprendido las lecciones correctas sobre el respeto y el amor familiar. Vivió para ver a Roberto transformarse completamente, convertirse en el hombre que ella siempre supo que podía ser. Él comenzó a ser voluntario en un centro para ancianos los fines de semana, ayudando a otras familias a entender la importancia de cuidar a sus mayores, compartiendo su propia historia como advertencia y testimonio. Vivió para ver a Mónica suavizarse, abrirse, convertirse en una mujer más compasiva y empática. Mónica comenzó a referirse a Elena como mamá, un título que al principio sonaba extraño en sus labios, pero que con el tiempo se volvió natural, sincero. Elena vivió para ver su huerto florecer bajo el cuidado de Mateo, para ver las flores que plantaron juntos llenar el patio de colores y fragancias. Vivió para compartir más recetas, más historias, más sabiduría acumulada durante décadas de vida. Pero sobre todo, vivió con dignidad, con amor, siendo valorada y respetada, rodeada de familia que finalmente comprendió su verdadero valor. Cuando Elena finalmente falleció a la edad de 84 años, fue en su propia cama, en su habitación luminosa y cálida, rodeada de Roberto, Mónica y Mateo. Sus últimas palabras fueron de gratitud y amor. «Gracias», susurró con su último aliento. «Gracias por estos últimos años. Fueron los más felices». El funeral fue grande, con personas del pueblo entero viniendo a presentar sus respetos. Todos hablaban de Elena con cariño, recordando su generosidad, su fuerza, su espíritu indomable. Roberto lloró abiertamente durante todo el servicio, pero no eran lágrimas de pura tristeza. Eran lágrimas mezcladas con gratitud de haber tenido la oportunidad de redimirse, de haber podido darle a su madre años felices al final de su vida, de no haber cometido el error imperdonable que estuvo tan cerca de cometer. En su elogio fúnebre, Roberto compartió la historia de aquel día en la montaña. Se escucharon exclamaciones de shock entre los asistentes, murmullos de sorpresa y horror, pero Roberto continuó, sin ocultar nada, sin minimizar su casi crimen. «Mi madre casi muere a mis manos», dijo con voz firme pero cargada de emoción.
Estuve a segundos de cometer el acto más horrible que un hijo puede cometer contra su madre. Y si no fuera por mi hijo Mateo, quien tuvo la valentía y la sabiduría de detenerme, hoy estaríamos en un cementerio, pero con circunstancias muy diferentes. Estaría enterrando a mi madre como un asesino, cargando con una culpa que nunca me habría perdonado. Se detuvo para secar sus lágrimas antes de continuar, pero Mateo me salvó. Me hizo ver lo que estaba a punto de hacer. Me hizo entender que los ejemplos que damos a nuestros hijos son las lecciones que vivirán con ellos para siempre. Si yo hubiera desechado a mi madre, habría enseñado a mi hijo a desecharme a mí. Si yo hubiera mostrado crueldad, habría criado a un hijo cruel. Pero gracias a su valentía, pude cambiar. Pude darle a mi madre los últimos años que merecía, años llenos de amor, respeto y dignidad. Miró al ataúd donde descansaba Elena, su rostro en paz, finalmente libre de todo dolor. «Mamá», continuó, hablándole directamente aunque ella ya no pudiera escucharlo, «gracias por perdonarme, gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para amar correctamente. Viviste una vida de sacrificio, y yo fui demasiado ciego para verlo durante tanto tiempo. Pero al final, espero haberte compensado al menos un poco. Espero que hayas sentido, en esos últimos años, cuánto significabas para mí, para nosotros». Su voz se quebró completamente, pero forzó las últimas palabras. «Descansa en paz, mamá, y perdóname por todas las veces que te fallé. Te amo, ahora y siempre». No había un ojo seco en toda la iglesia. La historia de Elena y Roberto se volvió conocida en todo el valle, transmitiéndose de familia a familia, de generación a generación. Se convirtió en una historia de advertencia, pero también de esperanza, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para hacer lo correcto, para honrar a quienes nos dieron todo. Mateo, ahora un adolescente de 15 años, también habló en el funeral. Su discurso fue más corto, pero no menos poderoso. «Mi abuela me enseñó que el amor verdadero no tiene condiciones», dijo con voz clara y firme. «Me enseñó a perdonar, a ser compasivo, a valorar a las personas no por lo que pueden hacer por mí, sino por quienes son. Me enseñó que los viejos no son una carga, son tesoros de sabiduría y experiencia. Y me enseñó que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos y quién nos ayudó a llegar a donde estamos». Miró a su padre, que lloraba en la primera fila. Mi papá casi cometió un error terrible, pero tuvo el valor de cambiar, y mi abuela tuvo la gracia de perdonarlo. Ellos dos me enseñaron la lección más importante de mi vida, que todos merecemos segundas oportunidades, y que el amor verdadero es más fuerte que cualquier error, cualquier fallo, cualquier oscuridad. Después del funeral, la familia regresó a casa en silencio. La casa se sentía vacía sin Elena, como si hubieran perdido no solo a una persona, sino el corazón mismo del hogar. Roberto fue al cuarto de su madre y se sentó en su cama. Todo estaba tal como ella lo había dejado. El álbum de fotos en la mesita de noche, el anillo que él le había regalado descansando en una cajita junto al álbum, la ventana abierta dejando entrar la brisa fresca del valle. Mateo entró y se sentó junto a su padre. «La voy a extrañar», dijo el joven, recostando su cabeza en el hombro de Roberto. «Yo también, hijo. Yo también». Se quedaron así durante largo tiempo, padre e hijo, unidos en su dolor, pero también en su gratitud de haber tenido a Elena en sus vidas, de haber aprendido de ella, de haber sido amados por ella. «Papá», dijo Mateo después de un rato, «¿puedo pedirte algo?» «Lo que sea. Cuando yo sea mayor y tenga mis propios hijos, prométeme que me recordarás las lecciones que aprendiste de la abuela. Prométeme que me ayudarás a ser un buen hijo, un buen padre, un buen hombre». Roberto abrazó a su hijo con fuerza. «Te lo prometo. Y más que eso, te prometo que voy a vivir esas lecciones cada día, para que tú puedas verlas en acción,
porque las mejores enseñanzas no vienen de palabras, sino de ejemplos, como la abuela, añadió Mateo. Exactamente como la abuela. Los años pasaron. Roberto nunca olvidó las lecciones que aprendió. Se convirtió en un defensor vocal de los derechos de los ancianos en su comunidad, dando charlas en escuelas, iglesias, centros comunitarios. Compartía su historia abiertamente, sin esconder su vergüenza, usando su casi tragedia como una herramienta para enseñar a otros. Casi maté a mi madre, comenzaba siempre sus charlas, las palabras crudas y directas. Estuve a segundos de empujarla por un precipicio porque la veía como una carga. Pero mi hijo me salvó de esa oscuridad, me hizo ver que los ejemplos que damos son las semillas que plantamos en el futuro. Sus charlas eran poderosas porque venían de un lugar de honestidad brutal. No se presentaba como un héroe, sino como alguien que había estado en el abismo y había encontrado una manera de regresar. Muchas familias se acercaban a él después de sus charlas, compartiendo sus propias luchas con el cuidado de padres ancianos, confesando sus momentos de impaciencia, resentimiento, frustración. Roberto escuchaba sin juzgar, ofrecía consejo basado en su experiencia, recordándoles que el tiempo con sus padres era limitado y precioso. No esperen hasta casi perderlos para valorarlos, les decía. No cometan mi error. Ámenlos ahora mientras puedan, cuídenlos ahora mientras estén aquí, porque una vez que se vayan no habrá segunda oportunidad. Mateo creció para ser exactamente el tipo de hombre que Elena habría estado orgullosa de conocer. Estudió trabajo social, especializándose en servicios para adultos mayores. Abrió un centro comunitario donde los ancianos podían reunirse, compartir comidas, participar en actividades, sentirse valorados y conectados. Lo hago por mi abuela, explicaba siempre, para honrar su memoria y asegurarme de que otros ancianos no sufran lo que ella sufrió. En las paredes del centro colgaba fotos grandes de Elena. Elena joven y fuerte construyendo su casa, Elena sosteniendo a Roberto bebé. Elena en sus últimos años con una sonrisa serena y feliz. Junto a las fotos había un texto escrito por Mateo. Esta mujer casi fue asesinada por su propio hijo porque la consideraba una carga, pero el amor, el perdón y la redención prevalecieron. Este centro existe para honrar a todos los ancianos como ella, para recordarnos que nuestros mayores no son cargas sino tesoros, no son problemas sino soluciones, no son finales sino puentes entre generaciones. La historia de Elena se volvió legendaria en el valle. Padres la contaban a sus hijos como una lección moral. Maestros la usaban en sus clases para enseñar sobre empatía, respeto, responsabilidad familiar. Se convirtió en parte del tejido cultural de la comunidad, un recordatorio constante de los peligros del olvido y el poder del amor filial. Y décadas después, cuando Roberto envejeció y necesitó cuidados, Mateo estuvo ahí sin dudarlo un segundo. Cuidó de su padre con la misma dedicación que Roberto había mostrado a Elena en sus últimos años, cerrando el círculo, completando la lección. «¿Ves, papá?», le decía Mateo mientras lo ayudaba a vestirse, mientras le preparaba sus comidas, mientras lo acompañaba al doctor. «Estás recibiendo el amor que diste. La abuela tenía razón. Lo que siembras es lo que cosechas». Y Roberto, ahora el anciano, entendía profundamente la verdad de esas palabras. Entendía lo que su madre había sentido durante todos esos años de maltrato, pero también lo que sintió durante esos últimos años de amor y respeto. «Tu abuela era una mujer sabia», decía Roberto con voz temblorosa de la edad, «y tú eres su legado más grande. A través de ti, ella sigue viviendo, enseñando, amando». Cuando Roberto finalmente falleció a los 83 años, lo hizo en paz, rodeado de amor, sabiendo que había logrado redimirse, que había roto el ciclo de crueldad y había establecido uno nuevo de compasión y respeto. En su lápida, junto a la de Elena,
Mateo hizo grabar las palabras que resumían toda su historia. Roberto Mendoza. Casi perdió todo por olvidar lo que importa. Recuperó todo al recordarlo. Descansa en paz junto a la madre que perdonó y amó hasta el final. Y así termina esta historia, no con un final feliz perfecto, porque la vida rara vez ofrece eso, sino con un recordatorio poderoso de que nuestras acciones tienen consecuencias, que los ejemplos que damos moldean el futuro, y que nunca es demasiado tarde para cambiar, para amar, para honrar a quienes nos dieron todo. Querida amiga que nos has acompañado hasta el final de esta historia, gracias por quedarte hasta el último momento. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia familia, sobre tus propios padres o abuelos, por favor, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿qué te hizo sentir? Comparte tus propias experiencias. No olvides darle like a este video y suscríbete a nuestro canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y te invitamos a ver el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde tenemos otra historia conmovedora que seguramente también querrás escuchar. Recuerda, el amor que das hoy es el amor que recibirás mañana. Trata a tus padres, a tus abuelos, a tus mayores, con el respeto y el cariño que merecen, porque un día tú también serás viejo y cosecharás lo que hoy siembras. Hasta la próxima historia, y que Dios bendiga a tu familia. Amén.